A veces pienso que los hombres aprendimos a guardar silencio antes que hablar. Antes de entender incluso por qué nos dolía algo, ya sabíamos que no podíamos mostrarlo. Nos decían cosas como no llores, aguántate, los hombres no se quejan, y uno aprende eso, aprende a callar, a apretar los dientes y a tragarse las palabras. Con el tiempo ese silencio se vuelve costumbre. Ya no sabes cómo explicar lo que sientes, solo sientes un nudo en el pecho, una presión en la garganta que no sale por miedo o por vergüenza. Y lo raro es que todo lo llevamos, pero nadie lo dice, cada uno con su silencio disfrazado de fortaleza. Hay días en los que solo quieres que alguien te mire y te diga, tranquilo, no tienes que ser fuerte todo el tiempo, pero no pasa, así que te acostumbras a no esperar eso. No sé cuántas veces escuché esta frase, los hombres no lloran, y cada vez que la escuchaba sentía como si me quitaran algo, como si me arrancaran un pedacito de permiso para ser humano. Llorar era alivio, pero nos enseñaron a convertirlo en rabia, porque si llorabas, eres débil, pero si te enojabas, eras hombre. Y así empezamos a convertir la tristeza en enojo, la frustración en chistes y el dolor en silencio. A veces me pregunto cuántas lágrimas se volvieron gritos, cuántos abrazos se volvieron en distancia. Y me da tristeza realmente, porque nadie nos dijo que estaba bien quebrarse un poco. Nos volvemos expertos en decir, todo bien, 2 palabras que tapan el universo entero. Todo bien, aunque no dormiste en 3 noches. Todo bien, aunque no sentías nada desde hace 2 semanas. Todo bien, aunque te estás cayendo por dentro. Esa máscara pesa. Y lo peor es que mientras más la usas, más real parece. A veces me miro en un espejo y me doy cuenta de que ni siquiera sé si estoy bien o no. Solo sigo, automático, como si la vida se tratara de cumplir un papel. Y me pongo a pensar, qué jodido es tener que actuar para que nadie se preocupe. Nos enseñaron a cuidar de todos, pero nadie nos enseñó a dejar que alguien nos cuide. Y eso a veces agota. Hay un tipo de cansancio que no se nota en la cara, se nota en la mirada. Es ese cansancio que no se quita durmiendo, que no se cura con un café, ese que se siente en el alma. A veces uno siente un vacío, pero igual se levanta, igual sonríe, igual trabaja, porque si no lo haces, te dicen que estás fallando. Y ese peso invisible con el tiempo te va doblando. No te rompe de golpe, te dobla lento, como una rama que aguanta más de lo que debería. Hasta que un día sin darte cuenta ya no puedes más, pero igual sigues, porque nadie te dio permiso para parar. Créeme, hablar cuesta. No porque no tengamos palabras, sino porque sentimos que nadie quiere oírlas, y muchas veces eso fue lo que nos enseñaron. Yo me acuerdo la primera vez que intenté decir que no estaba bien. No dije mucho, solo algo como, me he estado sintiendo raro últimamente. Me respondieron, vas a estar bien, no le des tanta vuelta. Y ahí entendí, no todos escuchan para entenderte, algunos escuchan solo para callarte. Así que empecé a callar más, y cuando callas mucho, el silencio se vuelve hábito, un lugar donde te escondes. Pero el silencio no sana, solo esconde. Y llega un punto en donde ya ni tú sabes lo que sientes. Solo sabes que algo por dentro está cansado de fingir. Nos gusta pensar que todo nos pasa, que el tiempo lo cura todo. Pero créeme, hay cosas que el tiempo solo entierra más profundo. Ya lo he dicho en el video pasado, el tiempo no cura nada. Hacer algo lo cura todo. Hacer algo lo cambia. A veces te duele algo que ni siquiera sabes explicar. Un recuerdo, una palabra, una persona. Y la mente solo lo empuja al fondo para seguir funcionando. Pero eso no se va, solo esperas, solo se guarda. Yo tengo heridas así, créeme, que no se ven, pero siguen ahí, como seguramente tú las tienes. A veces aparecen sin aviso en mitad de la noche y me hacen sentir ese vacío y pienso, ¿cuántos hombres viven con heridas que nunca dijeron en voz alta? Crecimos aprendiendo a resistir, pero nunca a sanar. Podemos pasar horas hablando de juegos, de trabajo, de cualquier cosa, pero no de cómo estamos. Una vez hace poco, para tener algo que compartir en este video, le pregunté a un amigo cómo estaba, cómo se sentía. Y me dijo bromeando que estaba bien, pero se lo intenté decir un poco más serio, ¿sabes? Y le dije, ¿en serio estás bien? Y para mí no es una sorpresa, pero yo ya sabía que iba a pasar esto. Él me dijo, y realmente fue como abrir un río que estaba tapado hace mucho. Me contó cosas que nunca me había dicho, que estaba cansado, que no dormía, que sentía que nadie lo entendía. Y lo único que hice fue escucharlo, sin consejos, sin juzgarlo, sin frases vacías, solo dejarlo hablar para que se desahogara. Después me dijo, gracias, realmente necesitaba eso. Y yo me quedé pensando, quizá lo único que necesitamos muchos hombres es que alguien por una sola vez nos pregunte de verdad cómo estamos. No necesitamos que nos digan que seamos fuertes.
Necesitamos que nos digan que podemos descansar. No necesitamos que nos digan no llores. Necesitamos a alguien que se quede ahí mientras lo hacemos. Ser hombre no debería significar ser una piedra. No somos máquinas. Somos personas que sienten, que dudan, que fallan, que también necesitamos ayuda. Y está bien pedirla. Yo sé que cuesta, créeme. Cuesta porque nunca nos lo enseñaron. Pero podemos aprender, poco a poco. Cada vez que uno de nosotros se atreve a decir no estoy bien, está rompiendo una cadena. A veces cargamos culpas que ni siquiera son nuestras. Culpas por no haber sido lo suficientemente buenos, por no haber podido salvar a alguien, por no haber sido el hombre que esperaban. Pero dime, ¿quién te enseñó a perdonarte? Yo he cometido errores, he dicho cosas que no debía, he fallado, he sido un mal hijo, me he alejado de gente que quería. Y por muchos años me reproché. No somos lo que hicimos mal, somos lo que decidimos aprender después de eso. Y sí, cuesta, pero vale la pena soltar. Llega un momento en el que dejas de pelear contigo mismo y solo respiras. Y entiendes que no necesitas tener todas las respuestas. Que está bien sentirse perdido, que está bien no ser fuerte todo el tiempo, que está bien ser humano. Hay veces en las que pensé que sanar era olvidar, pero no. Sanar es mirar el pasado y no seguir odiándome por él. Hay noches en las que me reprocho todo. Lo que dije, lo que callé, lo que arruiné. Y con el tiempo entendí que uno no puede avanzar si sigue caminando con la cabeza abajo. Empecé a hablarme distinto. A dejar de decir fui un idiota y empezar a decir era alguien que no sabía hacerlo mejor realmente. Porque eso es lo que era. Y ahí poco a poco empezó a entrar un poco de paz. A veces no era el mundo el que me callaba. Era yo mismo. Por miedo a parecer débil. Por no saber cómo explicar lo que sentía y todo lo que se fue acumulando como una botella llena que nadie nota hasta que se quiebra. He aprendido que hay palabras o frases que curan más que cualquier medicina y que a veces solo necesitamos que nos escuchen sin tratar de arreglarnos. Hay un momento en el que el dolor cambia. No desaparece, solo deja de gritar. Ya no lloras como antes, pero igual lo piensas. Y te das cuenta que el sanar no es cosa de un día exacto, es una serie de pequeñas decisiones que tomas sin darte cuenta. A veces me sorprendo pensando en todo lo que me dolía y siento una mezcla rara entre rabia, tristeza y gratitud, porque aunque dolió, también me transformó. Y tal vez de eso se trata, no de olvidar lo que pasó, sino de aprender a vivir con ello sin que te pese tanto. Después de un tiempo, cuando todo se calma, empieza algo más difícil, el silencio, porque ya no hay drama. No hay dolor, ni siquiera hay prisa. Solo estás tú y tus pensamientos. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Aprender a estar contigo sin huir. A escucharte sin miedo. Yo no sabía lo difícil que era hacer las paces con el silencio, pero también descubrí que con él hay respuestas que no se escuchan en medio del ruido. A veces no sabes ni por dónde empezar. Tienes ganas de mejorar, pero no tienes un mapa, no tienes una guía. Solo sientes que algo dentro quiere cambiar. Y créeme, vas por buen camino. Nadie nace sabiendo cómo volver a ser. Solo empiezas paso a paso con lo poco que tienes. Un día duermes mejor, otro día sonríes sin pensarlo y cuando te das cuenta ya no te duele respirar. Sanar no es lineal, es tropezar distinto y seguir caminando igual. Hay días en los que no sientes tristeza, pero tampoco sientes alegría. Solo estás, solo existes. Y durante mucho tiempo pensé que eso era estar mal. Pero ahora sé que es parte del equilibrio. No todo tiene que doler o emocionar. A veces la vida también se trata de existir sin prisa, sin propósito aparente, solo sintiendo el momento, sintiendo la vida. Y curiosamente, esos días vacíos son los que más te enseñan a valorarte sin necesitar motivos. Hubo un tiempo en el que busqué la calma como si fuera un premio. Medité, leí, hice un viaje, intenté hacer de todo, créeme, pero seguía sintiendo ruido. Hasta que un día, sin siquiera esperarlo, me di cuenta de que estaba tranquilo. Estaba tan tranquilo que ni siquiera me lo creía. La calma no se persigue, la paz no se persigue. Llega cuando aprendes a soltar lo que ya no depende de ti. Créeme, muchas cosas no dependen de ti. Durante años corrí detrás de personas, detrás de metas, detrás de validaciones. Y siempre que algo terminaba, sentía que me quedaba vacío, como si no tuviera un propósito. Pero un día decidí no correr más. Decidí quedarme en mis pensamientos, en mi soledad, en mi presente. Y ahí descubrí algo que nunca imaginé. Que la soledad no era un castigo, era espacio. Espacio para conocerme sin disfraces, sin expectativas, sin miedo a no ser suficiente. Incluso, hablando más personal, hubo un momento en el que dejé de creer en todo. En la gente, en mí,
en los planes. Todo se sentía como un ciclo que ya no valía la pena repetir. Pero un día, sin buscarlo, volví a sentir curiosidad. Volví a sentir curiosidad por algo, por alguien, por una canción, una charla, una risa. Y entendí que la fe no se pierde, solo se apaga por un rato. Volver a creer no es confiar ciegamente, es animarte otra vez a sentir sin miedo a que duela. Empezar otra vez da miedo, créeme, yo lo he hecho muchas veces. Después de romperte, de perder, después de fallar, piensas que si lo intentas va a doler igual. Pero la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a caminar con él sin que te frene. Cada comienzo trae incertidumbre, sí, pero también una posibilidad nueva. Y eso, aunque asuste, significa que todavía estás vivo. A veces el mejor acto de valentía es levantarte sin saber a dónde vas. Antes no podía mirarme al espejo mucho tiempo. No por vanidad, sino porque no me gustaba lo que veía. Me veía cansado, culpable, ajeno, triste. Pero con el tiempo fui reconociendo en ese reflejo a alguien distinto. No a alguien perfecto, pero más consciente, más feliz. Y por primera vez después de mucho tiempo pude mirarme sin sentir vergüenza. Solo aceptación. Y eso se sintió como un abrazo que me debía hace años. Con el tiempo entendí que no necesito tanto. No necesito demostrar, ni correr, ni siquiera necesito compararme. La vida simple empezó a tener sentido. Un café tranquilo, una conversación real, ver el cielo sin pensar en nada. Ya no busco que cada día sea increíble, me basta con que sea honesto. Y cuando lo es, créeme, eso me hace sentir tranquilo. Hoy entiendo que no todo lo que duele fue un error. Algunas cosas solo tenían que pasar para que me descubriera como soy. Entiendo que la gente va y viene, y que no todos se quedan, pero los que lo hacen valen el mundo, valen la pena. Entiendo que no tengo por qué ser fuerte todo el tiempo, que la calma no es una ausencia del caos, sino que es saber quién eres en medio de él. Por más que a veces duela, a veces rotos, a veces perdidos, a veces cansados, pero seguimos aquí, y eso, aunque nadie lo niega, ya es mucho. Tal vez nadie nos enseñó a sanar, nadie nos enseñó a hablar, nadie nos enseñó a sentirnos sin culpa. Pero no te preocupes, apenas se está amaneciendo. Créeme, al final lo único que realmente importa es no dejar de sentir. Por más que a veces duela, a veces el dolor es bueno, porque sentir es lo único que nos mantiene vivos. Incluso cuando el corazón pesa, cuando nada tiene sentido, cuando parece que todo se repite, sentir es lo que nos recuerda que todavía seguimos aquí, que todavía somos capaces de querer, de extrañar, de ilusionarnos, de volver a creer. A veces simplemente quisiéramos no sentir nada para no sufrir más. ¿De qué sirve vivir sin sentir? Dime. El dolor con el tiempo te va a enseñar a valorar la calma. Las caídas te enseñan a mirar distinto el suelo. Y los adioses te enseñan a que nada está perdido del todo. Que algunas personas solo nos acompañan hasta cierto punto para demostrarnos algo que necesitábamos entender. Así que no hay necesidad de dejar de sentir. Es preferible llorar de vez en cuando, reír cuando me nazca y seguir aprendiendo a vivir sin esconderme. Porque mientras haya algo que me mueva, algo que me duela, algo que me haga sonreír, algo que me haga sentir, significa que sigo cambiando, que sigo creciendo y que sigo siendo yo. Y esto es el final. A veces nos rompemos, a veces nos sentimos perdidos, nos sentimos cansados, pero hay que seguir aquí. Seguir aquí aunque nos duela, ya es mucho. Tal vez nadie nos enseñó a sanar, nadie nos enseñó a hablar, nadie nos enseñó a sentir sin culpa. Pero no te preocupes, hay mucho tiempo para aprender, apenas se está amaneciendo. Hola gente, soy yo de Gedopo, jaja, ¿qué onda? Nada más para despedir el video y decirle muchísimas gracias por verlo. Si te hizo sentir bien, si lo viste completo, te agradecería mucho que le des like y que te suscribas. Te dejo mis redes sociales, ahí a veces subo cosas y algún día tal vez haré directos para hablar un poco de los temas y cosas que pasan. No olvides dejar un comentario de qué te pareció el video o darme temas para hablar de los que pueda hacer un video. Se te agradecería mucho, realmente. Muchísimas gracias por ver y recuerda, apenas está amaneciendo.